El Señor nos permite constantemente dar un paso y otro paso en su presencia. El Señor quiere hacer de cada uno de nosotros personas firmes, nobles, entregadas y comprometidas. Y en ese camino que Dios quiere para cada uno de nosotros está precisamente aquel que se opone, aquel que intenta oscurecer la riqueza, la hermosura y la gracia que viene directamente del cielo. Aquel que intenta oscurecer, el Antiguo Testamento le ha llamado Satán, que en hebreo la traducción es el adversario, el que siempre busca una pelea, el que siempre busca división. Ese es el adversario, el que nunca está en paz, sino que está buscando constantemente un motivo para dividirnos, para enfrentarnos. Y en el Nuevo Testamento ya no se utiliza la palabra Satán, sino se utiliza la palabra diablo, que es griego, porque el Nuevo Testamento ha sido escrito íntegramente en griego. Y el griego es, la palabra traducción de traduce diablo es el calumniador, el mentiroso, el que te miente. Ya no es aquel que busca la división, ¿no? El que busca la división, Satán, es el que quiere que siempre estemos peleando. Y esto me parece que en estos días, ahora más que nunca en el tiempo que nos toca vivir, el demonio, sus insidias en este mundo que nos toca vivir, ya no es que nos dividamos, que nos peleemos. Imagínate cuál es la predicación del demonio, que está predicando, claro que sí. Está predicando por la unidad, una sola religión, que ya no haya divisiones entre las religiones, entre los países, que todos tengamos una sola manera de vivir y de pensar. Allí está el enemigo, el calumniador. Ya no quiere la división. Él quiere mentirnos diciendo que, bueno, pues podemos tú dejar algunas cosas de tu religión, el otro dejar otras cosas de su religión, y vivamos juntos como hermanos, en una hermandad universal que saque cualquier cosa que a ti te pueda molestar de mi religión, al otro pueda molestarse de otra religión. Entonces, y al final eso nos conduce obviamente, ¿no?, a un ateísmo. ¿Para qué creer en Dios si Él me va a dar una norma a mí que a lo mejor a otra persona le moleste esa norma? Entonces mejor que ya no haya normas. Dios será así como una palabra que nos una, pero no tendrá ningún sentido, tendrá la firmeza de quién es, a quién sigo, para qué lo sigo. La Sagrada Escritura, a lo largo de toda su enseñanza, es muy sobria cuando se refiere a hablar de este personaje negativo y nefasto. La Sagrada Escritura no hace como que una lucha igual en poder de Dios, que en principio es la bondad, y el enemigo, que es el diablo, que es la maldad. Así no se entra en un dualismo maniqueo, esa religión que estaba tan presente y hasta el día de hoy está tan presente en nuestra cultura, de pensar que, bueno, pues Dios tiene el mismo poder que el demonio y el demonio tiene el mismo poder que Dios. En algunas ocasiones gana Dios, en algunas ocasiones gana el demonio, entonces tienen los dos el mismo poder. No es así. A quien realmente tienta, a quien realmente quiere hacer caer en tentaciones a cada uno de nosotros, ¿no? La batalla con Dios ya la ha perdido, y ahora el enemigo, mira a la creación de Dios y quiere desvirtuar su creación. Nosotros que hemos sido creados para alabarlo, para adorarlo y para bendecirlo, el enemigo lo que quiere es desvirtuar en la entrega en nosotros para que ya no exista más esa alabanza y esa adoración al único Señor. Entonces la Sagrada Escritura nos dice, existe el enemigo, existe, está presente, y nos dice la manera de cómo prevenir sus tentaciones. La Sagrada Escritura, por tanto, es el lugar donde nosotros encontramos las armas. No es simplemente el enemigo que está suelto por allí
y que en algún instante me va a atacar y que yo no sabría, no sé, o sea, yo podría decir, el demonio fue el que hizo que yo cometiera este pecado, el demonio fue el que me empujó, el demonio fue el que me tentó, me hizo caer en este pecado. De ninguna manera. Está en la Sagrada Escritura todas las armas espirituales que tú y yo necesitamos para vencer en la lucha. Entonces, lo único que probablemente es, ¿no?, desde nuestra humanidad podemos estar más tranquilos, desde nuestra humanidad podemos estar más aletargados, ¿no? No tranquilos, aletargados, de decir, bueno, pues no pasa nada si miento, porque no es una mentira que lastima a nadie, no pasa nada si engaño, si ese engaño me está salvando de algo peor para mí, no pasa nada si hago algo malo, digo una mala palabra, porque todo el mundo habla malas palabras. Entonces así vamos poco a poco desvirtuando, desde las cosas chiquititas vamos empezando a desvirtuar lo que significa una entrega, una fidelidad y un amor congruente con lo que Dios nos pide. Su arma, por tanto, siempre será la mentira. El libro de la sabiduría habla, en el capítulo 2, versículo 24, habla realmente de que él se deja llevar por eso. Eso es el padre de la mentira, ahí está, ¿no? Retratando aquel que en el Nuevo Testamento lo conoceremos como el diablo, el gran calumniador, el que empieza siempre y termina siempre mintiendo. Por primera vez, la personificación del demonio en una serpiente se lo ve en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Por primera vez la personificación del enemigo se lo ve allí como una víbora que se planta frente a frente a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y empieza a dialogar con ellos. Y por supuesto, como es el gran mentiroso y el gran tentador y el gran adversario, les dice: todo lo que les ha dicho Dios es mentira. ¿Ves? Ya empieza así el demonio. Todo lo que les ha enseñado Dios es mentira. Si ustedes comen de ese árbol no morirán, serán como dioses. Y es la tentación hasta el día de hoy. Es una tentación que está presente. Las personas, ¿por qué niegan a Dios? Porque no quieren tener a alguien que les enseñe lo que es bueno y lo que es santo y lo que es justo. Yo soy el parámetro de lo que será bueno y será malo. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo vivo mi vida. ¿Por qué tendría que vivir mi vida en función a alguien sobrenatural que me diga, esto es bueno, entonces lo voy a hacer, esto es malo, entonces no, yo voy a decidir? Eso serán como dioses, ya no habrá alguien que les diga cómo tienen que vivir y actuar, sino seré yo mismo, el autor, el arquitecto, así dicen los masones, ¿no? El arquitecto de nuestro destino somos nosotros. Dios está ahí presente, está allí mirándonos, pero a él no le interesa, todo un Dios ya no le interesa si nos peleamos, si estamos bien, si rezamos, si somos buenas personas o malas personas. Él simplemente nos ha creado y ya está, y nos deja ser en este mundo, que es una idea terrible y dolorosa. Vamos por favor a escuchar Juan capítulo 8 versículo 44. Juan capítulo 8 versículo 44. Ya. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muchísimas gracias. Entonces, algo que tú y yo debemos hacer es entender que rebelarse contra Cristo, convertirse como San Pablo y como el libro del Apocalipsis de San Juan relata, en el anticristo, no es alguien que de pronto vendrá a este mundo y hará que nos pongamos de rodillas delante de ese alguien y gobernará en la tierra ese alguien, y de pronto, o sea, claro, nos hacemos unas historias tan increíbles, ¿no? Sí, pues en la vacuna del COVID está el chip que te están poniendo, y en ese chip te convertirás en seguidor del demonio. Entonces todos los que hayan sido vacunados se van a condenar, ¿no? Todos los que hayan sido vacunados se van a... Así es la manera como muchas personas tristemente empezaron a tomar el tema de la vacuna, por eso no se vacunaban.
Dice, no, pues ahí está el chip que nos va a convertir. Entonces digo, ¿qué pasó después de que nos vacunaron? ¿Dejamos de amar a Dios? ¿Qué pasó después de que nos vacunaron? ¿Dejamos de creer en Dios? ¿Se nos anuló la mente? Entonces ya nos volvimos en zombies o en autómatas o en seres como una máquina que simplemente nos dejábamos llevar por el impulso, no lo sé. ¿No? Entonces, probablemente esté dañando, no lo sé, digamos, probablemente esa vacuna haya dañado otras partes de tu cuerpo, probablemente ahora a cualquier enfermedad seamos mucho más, a cualquier enfermedad que venga en adelante, hemos sido debilitados por esa vacuna, no lo sé, pero se refiere siempre al daño que podría dar tu cuerpo, al daño que podrías tener en tu cuerpo. Pero el alma es inmortal, el alma es pura, el alma es única, entonces no podría, hasta ahora no ha pasado, ¿no? Entonces todos aquellos que decían, si te vacunas, te van a implantar un chip, y en ese chip está el demonio, y ahí está ese sello que te pusieron, lo que dice el libro del Apocalipsis, ahí está el sello que te pusieron, y entonces ya, aunque reces, imagínate, yo me hice vacunar. Entonces digo, no importa, aunque seas un sacerdote, aunque reces, aunque en adelante tu vida sea de fidelidad, y has permitido que te vacunen, por tanto ya no eres de Dios. Digo, la salvación no pasa exactamente por ahí. Ni siquiera la salvación pasa, le dijeron en el Nuevo Testamento, cuando discutía Juan el Bautista con los judíos, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces ellos decían, por el hecho de ser hijos de Abraham ya tenemos la salvación, porque somos hijos de Abraham, somos su descendencia. Y respondía Juan, de estas piedras podría Dios hacer hijos de de Abraham, estas piedras podrían ser hijos de Abraham, ¿no? Entonces ya te digo, el signo más importante de nuestra entrega, de nuestra fidelidad al Señor, no es un signo externo, es lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el enemigo lo que quiere constantemente de nosotros, y eso es donde tú y yo debemos cuidarnos siempre. El enemigo lo que quiere es que vivamos en una mentira. Él es el padre de la mentira. Y que dibujemos siempre las cosas que son reales y verdaderas, sobre todo la revelación de nuestro Señor. Y la revelación de nuestro Señor, las cosas son muy claras, son muy concretas. Las cosas que nos ha revelado nuestro Señor no tienen así como 100 interpretaciones, entonces no sé exactamente a cuál se refiere, no. Los 10 mandamientos están allí. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, está en contra de los adivinos, de los brujos, de la magia, del tarot, de las estrellas y las constelaciones, de las piedras, del feng shui, del yoga. Ahora, lo triste es que cuando alguna de estas cosas yo te dije y tú lo escuchaste y dijiste, bueno, pues pero yo hago yoga y no le veo dónde está. Listo, ya está. Ya estás viviendo la mentira. ¿Tú qué crees? ¿Que nos interesa a los sacerdotes? No sé, porque han abierto muchos centros de yoga en la ciudad, entonces nos interesa cerrarlos, ¿no? Nos interesa que los cierren. Es como si dijeran, han abierto muchas pizzerías en la ciudad, entonces nos ponemos de acuerdo nosotros para hablar mal de la pizza y decir que es el peor alimento y que no puedes comer, entonces, bueno, así vamos a cerrar las pizzerías. No. El yoga, el feng shui, el insight, las constelaciones, no son cosas humanas, son puertas sobrenaturales que nos asocian al mal. Son puertas sobrenaturales que nos asocian al mal. Y allí debemos tener mucho cuidado. Y allí debemos estar siempre protegidos. El anticristo no es aquel que abiertamente dice odio a Dios, abiertamente dice odio la religión, odio la Sagrada Escritura. No, el anticristo es aquel que dentro de la iglesia intenta predicar lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar. Dentro de la iglesia, no. Porque claro, es más fácil que yo me cuide si viene alguien y me dice soy ateo, entonces todo lo que pueda decirme después de eso, yo lo voy a filtrar en mi mente.
yo soy ateo, entonces, y todo lo que venga, ¿no? Después, pero claro, es mucho más difícil que yo venga a ti y te diga, yo soy sacerdote, y entonces tú has desarmado inmediatamente, tú me ves como sacerdote, tú has desarmado en este momento desde tu fe cualquier principio que puedes, no, pues si es un sacerdote me estará diciendo la verdad, si es un sacerdote no quedará nada malo para mí, si es un sacerdote todo lo que diga será bueno, entonces claro, imagínate, el anticristo no es esto es lo que nos habla el milagro de Fátima, la apostasía no tiene que ver con los ateos que se levantan contra los cristianos, los que creen en Cristo no, la apostasía tiene que ver, y el anticristo tiene que ver con aquel que dentro de la iglesia empieza a socavar, a poner división, a poner engaño, a poner mentira. Es lo que nos leía Jael. Lee por favor una vez más, Jael, este texto de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Ya. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muchísimas gracias, Jael. Y esto es lo que tú y yo debemos entender, que son los pequeños actos de mentira que hacen que toda aquella enseñanza de fe vaya diluyéndose, toda aquella fuerza con la que tiene que venir la palabra del Señor a nuestros corazones, y nosotros vamos diluyéndola. Como en algún momento uno dice, bueno, pues no deberíamos ir a ver esta película para niños, no deberíamos ir a ver esta película para niños, Buzz Lightyear, porque en esta película, o esta otra película, no deberíamos ir a verla porque en esta película se habla de la ideología de género, aparecen escenas así. Entonces uno diría, ¿qué más da? ¿Qué más da? No sé, o sea, el niño ni cuenta se va a dar. Y así nos acostumbramos a vivir en el pecado, ¿no? El niño no se va a dar cuenta, el niño ha ido a divertirse, a ver un dibujo animado, listo. Nosotros ya que tenemos un criterio, nosotros nos daremos cuenta, ay, mira esa escena, qué fea, mira esa otra escena. El niño, claro, eso es lo que decimos, ¿no? Lo digo en general, ¿no? Las personas que cada vez se apartan más de las cosas espirituales, siempre están buscando un motivo para que una vida auténtica, una vida íntegra, una vida comprometida, siempre están buscando un motivo para diluirla, para hacerla más light, para hacerla más, bueno, la religión, o sea, no, si la religión es amor, si la religión es cariño, si la religión es misericordia, la religión es estar bien, felices todos, no tiene que haber nada de exigencia, no tiene que haber nada de cualquier cosa que sea sacrificado para mí. Ya mi Señor murió por mí, ya le entregó su vida y derramó su sangre por mí, entonces ahora a mí me toca disfrutar lo que Él ha ganado para mí. Imagínate, ¿no? Qué terrible pensamiento, no entender que esa salvación también nos la ganamos nosotros, imitando a nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles y viviendo en la verdad. Finalmente San Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, nos pondrá en alerta de algo que es importante. Yo quiero una vez más recalcarlo. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, escuchamos atentamente los versículos 13, 14 y 15. Muy bien. Dice el capítulo 11, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra del Señor. Muchísimas gracias. Creo que este es un texto fundamental y es un texto importante. Entonces, lo que está diciendo es, ya te digo, el anticristo, te lo vuelvo a decir, es mucho más fácil si alguien se presenta a mí y me dice, yo no creo en tu religión,
creo en otras religiones, pero no creo en tu religión. Entonces yo inmediatamente pondré la atención del filtro de las palabras que esa persona me diga, porque sé que no viene a decirme, me parece muy hermoso lo que dice Jesús, me parece muy maravilloso lo que él hizo, no. En algún momento intentará atacar mi religión, entonces yo ya pongo las armas para saber que lo que me diga no es verdadero, lo que me diga es contradictorio, porque él no cree en mi religión, él no cree en mi manera de vivir, mi fe. Lo más terrible, por eso te digo esa arma del anticristo, lo más terrible es que personas, inclusive lastimosamente, que pertenecen a la iglesia jerárquica, los que deberíamos enseñar, los que deberíamos hablar de la verdad, hablamos en la duda, los que deberían hablar de la coherencia, están hablando pues, de que más o menos puede ser, depende, ¿no? Entonces, el anticristo es aquel que debería predicar a Cristo y hace lo contrario, ¿no? Debería predicar a Cristo. Entonces, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos 13, 14 y 15, nos está diciendo de que el demonio se disfraza de un ángel de luz. El ángel de luz es aquel en el que yo no voy a encontrar, o sea, de entrada, ya te digo, como te di el ejemplo, ¿no? De pronto, imagínate que alguien entra a nuestro grupo por primera vez, tú le has enviado el mensaje, el enlace, y de pronto alguien entra, es una persona católica, y ve al sacerdote que está hablando. En ese momento esa persona, con mucha tranquilidad, se sentará, con mucha tranquilidad dirá, bueno, pues lo que tenga que enseñarme, ahí delante lo tengo a un sacerdote, lo que tenga que enseñarme será bueno para mi alma, será bueno para mi vida, será bueno para mi fe. Entonces el anticristo se viste, es un enemigo que se viste de ángel de luz para decirnos cosas contrarias a lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, en el momento en el cual una persona te hable en contra de la confesión, ese es el anticristo. Te diga que eso que dice la Biblia que es pecado, que no es pecado, está siendo un anticristo. Aquel que te dice que en tu caso, normalmente es pecado, pero en tu caso no es pecado porque te conoce y te quiere mucho, está actuando como un anticristo. En el momento en que tú enseñas a tu hijo, a tu hija, y eso te lo digo, Don Bosco decía con muchísima claridad, y los santos lo han expresado con muchísima claridad, este error en el que podríamos caer, ¿no? Muchas cosas dejan de ser pecado hasta que nos pasan a nosotros. Muchas cosas dejan de ser pecado hasta que nos pasan a nosotros. Entonces, el que ve pornografía, bueno, pues en realidad ya le encuentra un motivo. No, pues en realidad es que el que vive la infidelidad, entonces si tu papá vive la infidelidad, si tu esposo vive infidelidad, ya encontramos un motivo. Bueno, pues es que él, eso es lo que vio de sus padres, es lo que aprendió, no, sus amistades, no. El que engaña, el que miente, el que vive las cosas contrarias a la fe, ¿ves? Cualquier persona que predique en contra de lo que el Señor ha querido enseñarnos, y su palabra, la palabra del Señor es la misma, ayer, hoy y siempre. No es una palabra que en el tiempo, nos dimos cuenta, imagínate, tuvo que pasar 2023 años para darnos cuenta de que todas las enseñanzas, o muchas de las enseñanzas de Jesús, bueno, eran de su tiempo, ¿no? Entonces, en su tiempo se entendían, hace 2000 años atrás, pues se entendía eso, sí era malo, ahora ya no es malo. No, Él es el Hijo de Dios, y su palabra es una palabra de verdad. Cualquiera, aún disfrazado de ángel de luz, que diga lo contrario a lo que Jesús está enseñando, es un anticristo. Puede ser un sacerdote, puede ser un obispo, puede ser el papa, y lastimosamente puede ser tú. Cuando tú le enseñas algo contrario a tu hijo, le enseñas algo contrario a tu nieto, a tu nieta, y dices, no, pues en tus tiempos, abuelita, en tus tiempos, mamá, en tus tiempos esto era pecado, pero ahora es algo normal. Bueno, si es algo normal, entonces discúlpame, no, perdona, es que yo soy muy anticuado. En mis tiempos, efectivamente, esto le llamábamos pecado, adulterio le llamábamos en mis tiempos, perdona, ahora resulta que es conocerse.
Entonces, creo que es importante y creo que es necesario este tiempo que nos toca vivir para cada uno de nosotros ser más coherentes, ser más firmes, con nosotros ser muy exigentes, con los demás tener mucha caridad. No te estoy invitando a que agarres un combo o un martillo y de pronto vayas dándole en la cabeza a todos los que piensan de una manera distinta a lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Contigo tienes que ser muy serio, contigo tienes que ser muy exigente, contigo tienes que poner hasta las comas, los puntos y las íes en lo que tú quieres vivir, pero con los demás tener mucha caridad, la misma caridad que Dios ha tenido contigo. Con los demás tener mucha caridad, no juzgarlos. No hemos venido a este mundo para decir, bueno, después de esta charla, entonces yo ya sé quiénes son los malos, ya sé quiénes somos los buenos, sí. No. Después es decir, Señor, quiero pedirte, como nuestra Madre la Virgen lo dijo en Fátima, recen por la conversión de los pecadores. Aquellas personas que están por un mal camino, recen porque sí se pueden convertir. Hoy estamos en la fiesta de San Agustín y probablemente, no lo dudo, por la oración de su madre, aquel hombre se convirtió, no solamente abrazando la auténtica religión, sino siendo un faro de luz para las demás generaciones que iban a venir. No solamente fue él que salvó su alma, sino hasta el día de hoy San Agustín es un signo de fidelidad, de compromiso y de entrega para todos. Él escribió un libro, un clásico de la literatura espiritual, donde cuenta sus pecados. Ese libro se llama Las Confesiones. Él habla de sus pecados, de sus miserias. Dice, esto es lo que yo hice, hasta que Dios tuvo misericordia de mí. Entonces ya te digo, no se trata simplemente de decir, bueno, pues mira, acabas de decirnos, Padre, y sí, tengo en mente un sacerdote que es así, malo, que es un ángel vestido, un demonio vestido de ángel, y sí de un obispo, y sí del papa, y sí puedo decirte de estas personas que conozco. Nadie nos está invitando a nosotros a juzgar, ni a ti ni a mí, a decir, estos son los buenos y estos son los malos, estos se van a salvar y estos se van a condenar. A la invitación que nosotros tenemos es a orar, 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 pedir con el corazón por la conversión de los pecadores y también por nuestra conversión, ¿no? Porque se nos puede entrar esa soberbia de creer que somos tan buenos, la soberbia de creer que como no he matado a nadie, pero no nos damos cuenta que muchas veces nuestras actitudes, nuestra falta de cariño, nuestra falta de amor, nuestra falta de servicio a los demás, pues son claramente un pecado. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y a nosotros el Señor nos ha dado tantas cosas y no es posible que en esa riqueza espiritual que hemos recibido nos contentemos siempre con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, con tal de no hacer cosas malas, listo, ya por mí ya hemos ganado el cielo, con tal de no hacer cosas malas. No, nuestra misión en esta tierra de verdad es buscar el reino de Dios y su justicia, buscar un auténtico camino de conversión y de fe, y en adelante todo será para la mayor honra y para la mayor gloria de Dios. Que así sea.